camino que estamos haciendo de preparación para poder consagrarnos a nuestra Madre, la Virgencita, vamos a considerar ahora, en la lectura del libro de San Luis María, en el Tratado de la Verdadera Devoción, vamos a considerar los números que corresponden a la última parte de este tema, que es los falsos devotos de la Virgen María, o las falsas devociones a la Virgen María, que corresponderían del número 96 al número 104 de este libro del Tratado de la Verdadera Devoción. No se olviden que hay que leerlo, cada uno de nosotros tenemos que leerlo para que estas cosas también vayan adentrándose en nuestro corazón, vayamos conociendo la verdadera devoción a la Virgen y vayamos también haciendo ese camino espiritual de renuncias, de mirada introspectiva del alma, de mirada del examen de conciencia que debemos hacer para poder mirar si es que estamos teniendo una verdadera devoción. Y después también hacer la meditación que corresponde hacer para hoy día, que la diremos enseguida. Vamos a ver los últimos malos devotos o malos tipos de devotos que hay y que San Luis María va a manifestar, ¿no? Cosas que están hoy día presentes, como así como los dos que vimos el día de ayer están presentes en el orden del día, así también estos otros devotos. El primero que va a poner en esta segunda parte son los devotos exteriores, o sea, los devotos superficiales. Dice San Luis María, se meten en todo tipo de cofradías, de la Virgen del Carmen, de la Virgen de la Merced, de la Medalla Milagrosa, etcétera, etcétera, en todas las cofradías, de Santa Teresita, del Divino Niño Jesús, en toda cofradía que pueda haber están metidos. Rezan novenas y novenas, pero no quieren enmendar su corazón. No quieren salir de la mentira, no quieren salir de la hipocresía, no quieren salir de la impureza, no quieren salir de los pecados que están cotidianamente a la orden del día, o sea, están cayendo en esos pecados, no quieren salir de ellos, pero sí se meten a rezar. No está mal el rezar, lo que está mal es no convertir el corazón, porque la oración tiene que movernos a cambiar el alma, y si la oración está siendo puramente externa, una devoción puramente exterior, una devoción puramente epidérmica, no estamos nosotros buscando el fondo de la devoción, que es el cambiar el corazón, el crecer, el perfeccionarnos en la vida espiritual. Tienen un mal comportamiento, y eso es lo peor de estos superficiales, ¿no? Porque por un lado están en la capilla rezando y golpeándose el pecho, y por otro lado salen afuera y a la primera comilona y borrachera que puedan estar, se meten y están prendidos allí. Entonces la gente los ve y tiene motivo para hablar y decir, estos que se golpean el pecho en la iglesia y sin embargo en la calle hacen escándalos y viven como si fueran peor que los paganos, ¿no? Entonces, estos devotos exteriores que muchas veces hay, ¿no?, en nuestras comunidades, en lo que muchas veces podíamos llegar a caer nosotros. Por un lado, entonces manifestar mucha piedad, mucha devoción, mucha fervor exterior, pero por otro lado mostrar la hilacha, comportándonos mal, teniendo un mal testimonio, viviendo mal, obrando mal contra la gente. Devotos, las personas que ven este tipo de devotos metidos en la embriaguez, en la impureza, en las murmuraciones, en los chismes, ¿no?, generando discordias, cuántas veces ambientes tan bonitos como ambientes parroquiales o ambientes eclesiales, ¿no?, de grupos, de movimientos, se ven contrariados, consternados a consecuencia de personas que van a estos movimientos y que no viven conforme a ellos, ¿no? Cuántos inclusive hasta realizan algún tipo de actividad elogiable, por supuesto, como la catequesis, y por un lado están dando catequesis a los jóvenes, a los niños o a las personas mayores, diciéndoles de los mandamientos y hablándoles de que no hay que caer en pecado, y por otro lado están obrando mal y están viviendo mal. Devotos exteriores, malísima devoción. Ese tipo de devoción no gusta al Señor, porque con las devociones tiene que estar la conversión del corazón, el dolor y el arrepentimiento de las faltas y el deseo de no volver a cometer más pecados. Es el principio del crecimiento espiritual. Siguiente tipo de devotos malos, los devotos presuntuosos, o sea, aquellos devotos engreídos, aquellos devotos aparentes devotos, ciertamente, pero devotos que se ensalzan a sí mismos por las devociones que tienen, llenos de orgullo, dice San Luis María, injustos,
Dicen que Dios los va a perdonar sin el arrepentimiento, aplazan su arrepentimiento, hacen de su devoción una especie de esquizofrenia, ¿no? Por un lado hacen una cosa, por otro lado hacen otra cosa, viven una realidad falsa pensando de que por tal devocioncita que tienen, por tal cosita que tienen, ya van a ser salvados sin que tengan el arrepentimiento y la contrición de corazón que tienen que tener. ¿Cuántos de estos, por ejemplo, ponen ciertos ejemplillos, ¿no?, que aparecen en algunas vidas de santo, inclusive de personas que vivían en pecado mortal y que Dios los perdonó, y se lo aplican para ellos, ¿no? O sea, yo no hay problema que viva en pecado mortal, total tengo mi devoción, hago tal cosa y me voy a salvar, ¿no? Presuntuosos, esos presuntuosos que piensan que tienen que tentar la misericordia de Dios. La verdadera devoción implica conversión, deseo interno de no volver a cometer pecado, clamar misericordia a Dios. Esa es la verdadera conversión. Por eso es que en la Sagrada Escritura decía, sus sacrificios, esos holocaustos, ¿no?, de carneros, de borregos y demás, me dan asco, dice Dios. Yo quiero un corazón arrepentido, yo quiero que se rasguen los corazones, no las vestiduras, que den el pan al hambriento, que den de beber al sediento, que rompan las cadenas que son injustas. Es la conversión verdadera y auténtica. Los presuntuosos piensan que entonces por hacer determinada cosita externa, sin el corazón lleno de contrición, pueden llegar a salvarse. Entonces confunden también a otras almas. Siguiente tipo de malos devotos, los devotos inconstantes. Y eso también hay muchos, ¿no?, que empiezan y no terminan, tienen poca voluntad, pocas virtudes. ¿Cuántos empiezan introduciéndose en un grupo, ¿no?, movimiento eclesial, y no perseveran? Están un tiempito, el tiempo del entusiasmo, y después todo va pasando, se va acabando, se va terminando y terminan después en una lejanía de Dios tremenda. En esto hay casos que son realmente tremendos, horribles, dramáticos, en donde personas que han vivido una vida espiritual intensa, con adoración diaria, con misa diaria, comunión diaria, inclusive adentrándose en la vida religiosa o en la vida consagrada, y de repente terminan de una manera pero estrepitosa, horrible, viviendo sin la gracia de Dios, en convivencias extramatrimoniales, en una mala vida. Bueno, y uno dice, ¿qué pasó con estas almas? Su inconstancia. Faltó ese discernimiento que tenía que tener, faltó esa voluntad que viene primero, digamos, de la gracia de Dios y de la fidelidad a la gracia de Dios. Cuidado con las inconstancias, ¿no? Muchos tienen mucha iniciativa, gran iniciativa, pero poca terminativa. No terminan nunca lo que empiezan. Empiezan un libro y jamás lo terminan. Empiezan una obra y no la terminan. Bueno, los devotos inconstantes empiezan entonces se prometen, no voy a rezar el rosario todos los días, y lo rezan la primera semana, y la segunda semana lo rezan a la mitad, y la tercera semana ya se olvidaron del rosario. Inconstantes, ¿no? Por eso, perseverantes debemos de ser los devotos a la Virgen María, de no olvidarnos los propósitos, tener propósitos claros, determinados y un orden, porque si no tenemos orden en los propósitos nunca los vamos a cumplir. Después están los devotos hipócritas. Claro que estas cosas también nos han hablado de cierta hipocresía, pero los devotos hipócritas son aquellos que encubren sus malas costumbres, ponen rostro de beatos, ¿cierto?, pero por dentro, como decía Jesucristo de los fariseos, hay pudredumbre, ¿no? Están llenos de huesos roídos por los gusanos, dice, digamos, en este sentido, ¿no?, el pensamiento acerca del fariseísmo. Así también cuidar muchísimo. Los devotos de la Virgen María, los verdaderos devotos, no pueden ser hipócritas, no pueden ser, como dice la Sagrada Escritura, con la boca bendicen, con el corazón maldicen, o su boca es dulce, ¿no?, y es presta al engaño, pero su corazón está lejos de Dios. Cuidado con la hipocresía. La devoción auténtica está totalmente alejada de toda hipocresía. El verdadero devoto, esto que cree, por más limitado, por más débil, por más miserable que se perciba, el devoto verdadero está en la línea, ¿no?, de ese pensamiento, de ese criterio, de esa humildad de tenerse a sí mismo, no como un gran devoto, sino como un hombre humilde, como una persona que sigue el camino de Dios con sus muchos defectos y pecados, pero sigue el camino de Dios. Cuidado con la hipocresía, cuidado con la perversión de la corrupción que puede haber en nuestros corazones, que es acostumbrarnos a obrar de mala manera.
y por otro lado fingir delante de otras personas el ser buenos, el ser candorosos, el ser almas santas, ¿no? ¿Cuántos hay que inclusive fingiendo una vida así han muerto, y algunos han empezado inclusive a querer hacerles causas de beatificación, de canonización, y de repente nos hemos encontrado con la tremenda hipocresía de que vivían una doble vida, una vida mala, unida a esa hipócrita manera de vivir mojigata, ¿no?, de ciertas devociones que tenían o fingimientos que hacían. Y después, por último, San Luis María habla de los devotos interesados, de aquellos que buscan a la Virgencita no para santificarse, no para dar gloria a Dios, no para acercarse más a Jesucristo, sino para que la Virgen los libre del mal temporal, de una enfermedad, de un pleito o de cosas semejantes. Pero cuando consiguen lo que estaban buscando, se olvidan después de la Virgen. Esos son los inconstantes y los interesados, ¿no? Cuando un hijo es interesado y no busca al papá porque lo ama, sino busca la herencia del papá y solamente por eso está atrás del papá, qué pena, ¿no? Qué poco amor, qué falsa manera de cariño que tiene. Pues así también es con la Virgen María y con nuestro Señor Jesucristo. Los falsos devotos, los devotos interesados, están solamente por lo que me pueden dar, ¿no? Y ni siquiera buscando la vida eterna, que es la unión con Dios, sino por esto que me pueden dar en el mundo material: dineros, fama, bienestar, salud. Entonces se acomodan, ¿no? Se acomodan ante las circunstancias porque son interesados. Y lo único que les afana es justamente conquistar lo que el interés les está pidiendo. Tremendo, también tipo de devotos que hacen mucho daño a la devoción de la gente, a la devoción sencilla de las personas que se acercan a Dios y que escandalizan a las personas. Bien. Malos devotos, malas maneras de devoción, debemos de cuidarnos siempre de esto. La meditación será aquí meditar acerca del purgatorio. Este es otro elemento que tenemos que juzgarlo. Entonces, en esos 20 minutitos, 25 o 30 minutos que dedicamos a nuestra oración personal, hacer esta meditación sobre el purgatorio. 3 puntitos: primero, composición del lugar, y mirarnos a nosotros dentro tal vez de una caverna llena de llamas, donde están las almas en el purgatorio, ¿no? Y la Virgen María, Nuestra Señora, dándoles una mano para sacarlas del purgatorio. La petición, pedir temor a la justicia divina, santo temor de Dios, que el Señor nos despoje de los resabios del mundo, de la inclinación al pecado, para entregarnos con todo el corazón a la Virgen. Primer punto: el tema del purgatorio es una enseñanza que está revelada en la Sagrada Escritura. Si bien el término purgatorio no está revelado como con esa terminología purgatorio, sin embargo, en varios textos de la Escritura, tanto del Evangelio como las cartas de San Pablo, se habla de este lugar, de este ambiente en donde ve el alma que necesita purificarse después de esta vida, porque no ha llegado en esta vida a satisfacer por los pecados, por la pena temporal de los pecados, y entonces necesita, antes de llegar al cielo donde está Dios y la pureza misma, necesita entonces purificar el corazón. Por eso el purgatorio. Y ahí se va en gracia de Dios. O sea, no es para los condenados, sino para las personas que viven en gracia. Pero esas almas que viven en gracia todavía no han completado el tiempo que les dio Dios en esta tierra, que tendría que ser el tiempo justo para poder alcanzar la perfección. No la han alcanzado, no la han completado. Entonces tienen que vivir todavía un tiempo en el purgatorio. Es un tiempo de sufragio y de sufrimiento. Así entonces decían los santos. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, decía que hasta el sufrimiento o todos los sufrimientos de esta tierra no tienen comparación con un poquito del sufrimiento del purgatorio. Y en el purgatorio se está un tiempo, el tiempo que sea necesario hasta purificar el corazón y llegar limpios a la presencia de Dios. Entonces, mirar cómo las almas que aún no han llegado a Dios, que aún están en esta situación, viven entonces en sufrimiento, sí, pero en esperanza de alcanzar la vida eterna. Y son también nuestras oraciones, principalmente el santo sacrificio de la misa, lo que ayuda, ¿no?, a quitarles ese tiempo de pena, porque las oraciones de la Iglesia y la misericordia de Jesucristo y la intercesión de María ayudan a muchas almas a alcanzar la vida eterna. Mirar cómo aquí en esta tierra, ¿no?, nos esclavizan las pasiones.
Y cómo a veces esas pasiones nos hacen cometer pequeños pecados. Una pequeña mentira a la que muchas personas dicen mentira piadosa, un pequeñísimo robo, una pequeñísima falta de caridad, de sensibilidad, un engaño, o sea, pecados pequeñitos, no son pecados graves, pecados grandes, sino pecados pequeñitos, y que los consentimos, y que, como decimos, son pecados veniales y no perdemos la gracia, seguimos en ellos y nos mantenemos en ellos. Faltas pequeñas que acá nos parecen que son naderías, y sin embargo son faltas que después se medirán en el tiempo de purgatorio que vamos a tener si es que no satisfacemos y no nos convertimos. Por eso no hay que justificar el pecado venial, no hay que manipular la conciencia pensando de que es pecado pero no es tanto, entonces no es nada, porque ciertamente Dios nos va a juzgar de todos nuestros actos, de las cosas graves y de las cosas leves. Segundo punto, entonces, ese pecado leve que nosotros lo juzgamos como nadería va a ser después lo que nos va a dar como fruto el purgatorio. Si no trabajamos en luchar contra el pecado venial, tenemos como consecuencia el purgatorio. Y el purgatorio, podríamos decir, si bien ya hay esperanza, ya hay caridad, ¿no? Hay deseo de alcanzar a Dios, no hemos perdido a Dios, sin embargo, no lo tenemos todavía en el purgatorio. Y se podría decir analógicamente, ¿no? Que así como en el infierno, ¿no? La pena más grande es no tenerlo a Dios, en el purgatorio también, claro que está la esperanza de tenerlo a Dios, pero aún no se lo tiene. Y el alma desea a Dios, y ese es el tema del purgatorio, porque todos esos sufrimientos de los que hemos hablado del infierno y también están en el purgatorio, pero de otra manera. En el purgatorio está el alma que tiene que alcanzar la vida eterna y que está deseosa de alcanzar la vida eterna, pero que está sufriendo. ¿Y qué cosa sufre? No tenerlo aún a Dios. Y pensar que ha tenido esta tierra para poder pulir, limar todos esos pecados, pero no lo hizo. Y entonces le queda el purgatorio. Entonces ahora, con humildad, con sinceridad de corazón, padece ese sufrimiento para alcanzar la vida eterna. Pero cuando teníamos que haberlo hecho acá en la tierra, ¿no? Entonces, por eso, mirar, segundo punto, mirar que ningún pecado, por más leve que sea, nos va a librar del purgatorio si es que no nos arrepentimos y nos convertimos y satisfacemos. Tercer punto, la consagración a la Virgen ayuda muchísimo a las almas, porque el alma, como hemos dicho en otras ocasiones, el alma que le pertenece a la Virgen, el alma que es devota de la Virgen y que ha hecho esclavitud, ¿no? Consagración de esclavitud a la Virgen, tiene que darse cuenta que María Santísima, que es aquella que es la primera abogada de las almas del purgatorio, ella lo ha prometido así, cuando por ejemplo en la devoción de la Virgen del Carmen, ella dijo que las almas que usaran el escapulario, que rezaran, que murieran en gracia, la Virgen María las va a sacar el primer sábado, ¿no? Terreno del purgatorio, pues ella es la que auxilia a los cristianos, ella es la auxiliadora de estas almas del purgatorio, pues a ella nosotros nos recurrimos y cuando somos esclavos de ella tenemos que tener seguridad que si caemos en el purgatorio, ella prontamente nos va a recoger, nos va a sacar de allí, pero tenemos que ser almas fieles. Tenemos que ser almas devotas, es decir, vivir nuestra devoción verdadera y auténtica, como decíamos antes, sin hipocresías, sin tener dobles vidas, sin afanes externos, con el deseo de agradar solamente a Dios, de convertir el corazón, de cambiar de vida, de unirnos cada vez más a Él. Terminamos con un coloquio a nuestra Madre la Santísima Virgen María, en donde le pedimos que nos auxilie constantemente, nos quite, no solamente la situación de pecado, sino también nos quite el deseo de pecar, las malas inclinaciones y nos acerque cada vez más a Dios. Pedimos estas gracias al Inmaculado Corazón de María.